el capítulo 15 de la carta a los Corintios. Se llama, capítulo 15, se llama el capítulo más consolador del Nuevo Testamento. Porque este capítulo contiene 5 temas importantes que se los voy a recordar solamente a vuelo de pájaro. Primero de Corintios capítulo 15, ténganme paciencia, porque va a leer varios versículos y usted va a seguir la lectura. Paso a paso, sin afán, tenemos vida eterna. Capítulo 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Voy, de ahí salto al versículo 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. ¿Por qué? Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, note 3 pasos aquí. Primero Cristo, segundo los que son de Cristo, y tercero el fin. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó bajo sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le sean sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harían los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Y por qué se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo de nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Y si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿de qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Ese es el dicho común. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad pues, iglesia, debidamente, y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio.
Lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo en que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla según su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la carne de los hombres, otra carne la de las bestias, otra de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál es celestial? Tales también los terrenales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto mortal se vista de incorrupción, y esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se ha vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria a Dios. ¿Se cansaron? Muy guapos. Tengan en cuenta 5 cosas. Como dije antes, hermanos, es el capítulo más consolador del Nuevo Testamento, porque nos habla de lo que es efectivamente la redención. Y en estos días hemos estado hablando de las glorias de la resurrección de Cristo. Entre esas glorias, pues que Cristo resucitó y está vivo, y por esa razón somos la iglesia del Dios viviente. Entonces, 5 cosas aquí importantes. 1, la victoria de la resurrección de Cristo. Eso es lo más importante. 2, la resurrección de Cristo nos garantiza a nosotros la resurrección también de entre los muertos. La resurrección de los muertos tiene 2 etapas. La primera, la resurrección de los muertos en Cristo. Segundo, la resurrección de los que mueren sin Cristo, de los no convertidos. Tercero, este capítulo contiene lo que es la inmortalidad. Cuarto, la destrucción, la destrucción definitiva de la muerte y del pecado. Y 5,
Jesús recibido en gloria. Miremos algunos aspectos. ¿Estamos listos, hermanos? Bueno, hemos tratado varios temas sobre la resurrección de Cristo, las glorias de la resurrección. Vamos en el número 29. La resurrección de Cristo es la prueba de que lo que Cristo hizo en la cruz fue aceptado por Dios. A ver, ¿a quién le pagó Jesús el precio de nuestro rescate? Al diablo no. Mire, quien estaba airado con nuestros pecados y nuestros delitos era Dios. Por eso Dios tomó forma humana. Por eso usted lee en el Salmo 22, cuando Jesús como hombre en la cruz pide y dice: ¿por qué me has desamparado? Ese es uno de los problemas que algunos interpretan mal. ¿Por qué, si Jesús es Dios, pidió a Dios que no lo dejara, que no desamparara? Le hago esta introducción. Cuando Jesús entró al huerto del Getsemaní, Jesús entró como profeta. Recuerden esto: Jesús fue profeta, sacerdote y rey. Antes de la cruz, Jesús fue profeta de Dios. Estaba escrito en Deuteronomio capítulo 18: profeta os levantará el Señor como a mí, y acontecerá que quien no oyere a ese profeta será desarraigado del pueblo. Mateo 17 se ratifica cuando dice en la transfiguración: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Hechos capítulo 3, en el sermón de Pedro en el templo de Salomón, cuando enfrenta a escribas, fariseos, sacerdotes, y les dice: miren, está escrito, profeta os levantaré. Pedro cita Deuteronomio 18: os levantaré como a mí, y acontecerá que quien no oyere a ese profeta será desarraigado del pueblo. Y le dice Pedro a la gente del templo de la Hermosa: vosotros sois los hijos de los profetas, a quienes vuestros padres mataron. Vosotros sois los matadores de los profetas que os anunciaron la venida del Santo. Pues bien, ese que vuestros profetas del Antiguo Testamento mataron ha resucitado de los muertos y está vivo, y por la fe en ese Cristo vivo es que este hombre está sano en vuestra presencia. Aleluya. Entonces, Jesús entra, y es importante que tengamos en cuenta esto para no confundirnos. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. No le quite nada ni le agregue. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Como verdadero Dios, era él era el que estaba indignado contra el pecado del ser humano. Pero como verdadero hombre, se ofreció en la cruz del Calvario para rescatarnos a nosotros. A partir del Getsemaní, iglesia, Jesús se convirtió en el Cordero. Deja el oficio de profeta y se mete en la sombra de la muerte y empieza el proceso de él como Cordero. Dios estaba en Cristo. Ahí tenemos dos cosas: uno, la ofrenda y el oferente. Jesús es la ofrenda, el oferente es Dios. Hebreos capítulo 9 dice que Él se ofreció mediante el Espíritu eterno. Desde el Getsemaní
Jesús comienza el proceso de Él como hombre. Es importante eso. Por eso Jesús como hombre en el Getsemaní ora y dice estas palabras. Dice que su sufrimiento era tan intenso que su sudor era como gruesas gotas de sangre. Se llevó a 3 de sus discípulos para que lo acompañaran a orar y se durmieron. ¿Qué clase de ayudantes tenía el Señor? Venga, oren conmigo, porque estoy angustiado hasta la muerte. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Jesús se retiró un poco de ellos y dejó a Pedro, Juan y Jacobo orando. Cuando regresó, los encontró durmiendo. Qué maravilla, ¿no? Bueno, pero como a Dios no se le agotan los recursos, mientras que Pedro, Juan y Jacobo dormían, vinieron ángeles a fortalecer a Jesús. ¿Por qué? Hermanos, porque Jesús en el Getsemaní era verdadero hombre. Y sobre ese hombre verdadero, puro, santo, sin mancha, sobre ese hombre inmaculado, la ira de Dios cayó sobre él. Todo el peso del pecado de la humanidad cayó sobre él. El único ser que podía redimir al hombre era un hombre que no hubiera pecado, y el único que no pecó fue Jesús de Nazaret. Los demás se perdieron. Los demás se perdieron. Fíjese que la Biblia dice que en los ángeles halló necedad, que no son limpios ante él ni la luna ni las estrellas. Todos son una parranda de inmundos, condenados y destinados a morir. La paga del pecado es muerte. De ahí, hermano, entienda, iglesia, amigo, que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario es tan grande que a veces es difícil entenderlo. Toda la raza humana estaba destinada a morir, indiscutiblemente. El veredicto de Dios era: la paga del pecado es muerte. El veredicto de Dios es: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Usted, la persona que aparentemente es tan buena gente, todos, sin excepción de personas, todos caímos en el mismo pecado. Aquí dice que en Adán todos morimos. Ahí no hay esa excepción de nadie, todos mueren, pero en Cristo todos somos vivificados. De ahí la gracia que tiene el Evangelio, hermano, que para muchos el Evangelio es locura, para nosotros es poder de Dios y sabiduría de Dios. Usted y yo, amigo y hermano, estamos destinados a morir, indiscutiblemente, pero no solamente a morir, nos esperaba el infierno. Las dos cosas nos esperaban, la muerte y el infierno. No había alternativa. Por eso Jesús en la cruz en el Getsemaní se convierte en un verdadero hombre puro, santo, inocente, inmaculado, glorioso, eterno, sublime, más sublime que los cielos y más limpio que toda la creación. El que no pecó. Dios toma todas las inmundicias suyas y mías, todos los pecados del Antiguo Testamento como los del Nuevo, y los puso sobre la humanidad de Jesús. Y ahí es donde Jesús siente, Jesús como hombre verdadero, como hombre, solo hombre, allí siente el peso de la maldad del hombre. Y ahí es donde Jesús dice: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Era la muerte. Jesús sintió temor de morir, indiscutiblemente. Uno dice, bueno, era Dios. Él era Dios, pero era hombre también. Y en el Getsemaní y en la cruz, Jesús era hombre. ¿Y por qué hombre solo? Porque Jesús venía a enfrentar un enemigo llamado diablo. Y el diablo es una criatura.
Y Dios no enfrentó al diablo como Dios, no lo enfrentó como creador. Porque hoy estuviera el diablo gritando, claro, el creador venció a la criatura. Qué guerra tan desigual. No, por eso es que Dios se hizo hombre, verdadero hombre, y vino y enfrentó una criatura llamada Satanás. Te voy a vencer. Satanás le salió el encuentro y lo tentó de mil maneras, pero no lo venció. Lo que el diablo pensó era que Jesús, el arma que Jesús utilizó para vencerlo, eso no lo quería nadie: la cruz. La única arma que podía destruirlo era la cruz. Pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Dios le recuerda a Jesús en el Salmo 40: sacrificio, ofrenda no quisiste, pero me preparaste cuerpo. Allí estaba el cuerpo que Dios preparó, convertido en un cordero. Allí es donde dice el Salmo 22, dice: gusano soy y no hombre, porque Jesús recibió todo el peso del pecado de la humanidad. Ahora dice 2 Corintios 5, 20 y 21: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. El que no era un pecador se hizo pecado. El bendito se hizo maldito. El inmortal se hizo mortal, para llevar sobre sí todo el peso de nuestros pecados. Y con el peso de nuestros pecados fue a la cruz solo. Dice el Salmo 22, hablando proféticamente: nadie me ayudó, estuve solo, nadie me ayudó, dice el salmista. Solo, enfrentó solo la muerte. Jesús fue, por eso él dice: ¿por qué me has desamparado? Ahí en la cruz estaba el hombre solo, verdadero hombre, sufriendo todas las inclemencias de la muerte y sintiendo, como dice Pedro, los dolores de la muerte. Jesús sintió como pudiera haber sentido usted y yo los dolores de la muerte. Jesús sintió cuando le traspasaron sus manos y sus pies con clavos. Lo sintió igual que si usted y yo los hubiéramos sentido. Ahí no hubo ninguna anestesia, ningún narcótico para que le aliviara el dolor. No, Jesús lo sufrió entero. Todo lo sufrió. Desde la flagelación comenzó desde las 9 de la mañana y la cruz fue desde las 12 hasta las 3 de la tarde. 3 horas, un hombre solo muriendo por usted y por mí. Solo. Por eso cuando Jesús solo muere en la cruz, el sol se oculta, las piedras se dan unas con otras, la tierra tembló. Porque ahí entendió la creación lo que las criaturas habían hecho. Solo enfrentó la muerte y lo enfrentó al diablo como criatura. Ahora lo tengo vencido, dijo el diablo. No, Señor, no estaba vencido. Jesús murió en la carne, pero estaba vivo en el espíritu, y está vivo en el espíritu esta mañana. Está vivo. Aleluya. Entonces la prueba de que Él resucitó, mire, les comento algo aquí. Jesús en su muerte, su sepultura, usted y yo ignoramos muchas cosas que pasaron en el tiempo de los 72 horas de la muerte de Cristo. Ignoramos muchas cosas. Lo cierto es que una de las cosas es que Jesús fue al infierno, no a predicarle a los espíritus encarcelados en el momento en que estuvo en la tumba. Los espíritus encarcelados, los que una vez perecieron en el tiempo de Noé, esos espíritus oyeron el evangelio en los labios de Noé, porque el Espíritu de Cristo estaba en ellos. Y ellos, como Sodoma y Gomorra, como los ninivitas y todos los demás, oyeron la predicación del evangelio en los labios de los profetas, porque la Biblia dice que Cristo estaba en ellos.
Cristo estuvo en Noé, en Abraham, en Moisés, y Él fue el que predicó, Él fue el que dio la ley, Él fue el que legisló la ley, Él fue el que lo dijo todo. La Biblia dice que todos bebieron de la roca que lo seguía, y la roca era Cristo. Cristo estaba por todas partes. Cristo está en toda la Biblia. Cristo está en todo el universo, ayer, hoy y para siempre. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Déjeme decirle esto. Cuando Jesús resucitó, aún estando muy oscuro, dice que María Magdalena y otras mujeres se acercaron donde Jesús a abrazarlo. Jesús le rechazó y le dice: no me toques. Tengan en cuenta lo que voy a decir: no me toques, porque no he subido a mi Padre, no he subido a mi Padre, mas ve y dile a los apóstoles que nos veremos posteriormente a eso. Hay una tipología ahí muy importante del Antiguo Testamento, y es la siguiente. En el día de la expiación, que era una vez al año, en el mes 7 del día 10 en Israel, era un día de ayuno de gran solemnidad. Era cuando el profeta Moisés convocaba al pueblo y todos tenían que estar en ayuno y oración, todo el pueblo. Y en las horas de la tarde, a las 3 de la tarde, el sacerdote tomaba 2 corderos. El uno lo enviaba por el desierto, tomaba un cordero y oraba y confesaba los pecados del pueblo sobre la cabeza de ese cordero, y ese cordero se iba por el desierto a tierra inhabitable. El otro cordero lo degollaba el sacerdote. Eran corderos sin defecto de 1 año, tiernos. El otro cordero lo degollaba y con la sangre del cordero rociaba al pueblo, los utensilios del tabernáculo, y esa sangre de ese cordero, el sumo sacerdote entraba con una vasija. Era el único día que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, al atrio de los sacrificios. Ahí entraban todos los días a hacer sacrificios. Al lugar santo entraban los sacerdotes cada sábado a cambiar los panes que eran una representación del pan vivo. Posterior a eso existía el lugar santísimo, que era separado por un velo de arriba abajo de 5 centímetros de espesor. El sacerdote entraba una vez al año, traspasaba ese velo con una vasija llena de la sangre del cordero. En el lugar santísimo había un arca que se llamaba el arca del pacto. Dentro de esa arca estaba la ley, las tablas de la ley, el maná del desierto y la vara de Aarón. Eso se guardó como un memorial para los hijos de Israel. Encima en la tapa del lugar se llama el arca del pacto, pero en la tapa del arca había una pequeña poseta que se llamaba el propiciatorio. En ese propiciatorio era donde el sacerdote ponía la sangre una vez al año en el día de la expiación en nombre del pueblo. El sacerdote entraba al lugar santísimo y tenían que amarrarle los pies con unas cuerdas como una señal de vida o de muerte. El sacerdote, el vestido de los sacerdotes tenía unas campanillas en los flecos abajo, de manera que cuando el sacerdote se movía con fuerza, las campanillas sonaban. Cuando el sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, todo el pueblo estaba afuera, esperando qué pasaba. Ponía la sangre del cordero a las 3 de la tarde. Si ese sacrificio era aceptado, el sacerdote danzaba y las campanillas sonaban.
Y esa era una indicación al pueblo que estaba afuera que el sacrificio había sido recibido por Dios. Y el pueblo irrumpía en alabanza, en aleluyas, en fin, porque sabían que eso era símbolo de que tenían bendición por un año, porque año a año ocurría lo mismo. Si ese sacrificio Dios no lo aceptaba, por ver la condición del pueblo pecaminoso, el sacerdote moría. O sea que el sacerdote tenía que ir a contra todo riesgo. Y cuando no había movimiento de las campanillas, sabían que el sacerdote había muerto, tenían que jalarlo con las cuerdas, sacarlo afuera, y eso indicaba para Israel un año de maldición, de ruina, de esclavitud, y eso era llanto, desespero, porque Dios por un año los iba a castigar duramente por su pecado. Entonces, ¿a qué me refiero? Es una tipología que nos enseña esto. Cuando Jesús resucitó, que le dice a María y a otras, no me toquen, era porque Jesús dice, no he subido a mi Padre. Jesús, como el oferente, y con la ofrenda llegó, Él subió al cielo. Recuerden la tipología, el sacerdote entraba al lugar santísimo terrenal. Este Jesús de Nazaret, el sumo sacerdote de la iglesia, tomó su sangre, su propia sangre, y Él dice que Él penetró al lugar santísimo. Dice que Jesús entró no al lugar terrenal, sino que entró al cielo mismo. Jesús entró con su propia ofrenda, llevando su ofrenda, el precio que pagó por la iglesia, lo entronizó al lugar santísimo, el cielo mismo. Por eso, en el cielo mismo, hoy, en el lugar santísimo, está la ofrenda del Cordero. Lo único que hay en el cielo en este momento, de aquí de la tierra, es la sangre de Jesucristo. Esa sangre está en el cielo. Así es sencillo. Usted dirá, pero ¿cómo es eso? Esto es un misterio. La salvación es un misterio. Jesús, como sacerdote, entró y llevó la ofrenda al cielo mismo, la puso en el cielo mismo. Y una vez que se vino, ahora sí, la ofrenda, ese sacrificio fue aceptado, fue recibido por Dios, Dios lo aceptó, y como consecuencia de ello, Jesús viene a la tierra, y ahora sí les dice a los apóstoles, ahora toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora sí le dice a Tomás, venga, tóqueme, venga, meta el dedo mijo, para que se dé cuenta que yo soy el que estuve muerto, pero estoy vivo. Venga, meta el dedo. Gloria a Dios. Entonces, ahora sí me pueden tocar, porque hay una ofrenda puesta en el cielo. ¿Cuál fue la señal? ¿Cuál era la señal de la ofrenda del sacerdote? Las campanillas, que indicaba que esa ofrenda había sido aceptada. ¿Cuál es la señal, hermanos, que el sacrificio de Cristo, su ofrenda fue aceptada en el cielo? El día de Pentecostés. El día de Pentecostés, la señal de que la ofrenda de Cristo fue aceptada en el cielo, la señala a la iglesia. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, sentados juntos. De repente apareció un estruendo, un ruido impresionante, un viento recio que soplaba toda la casa donde estaban ellos sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y vino sobre ellos el Espíritu Santo, y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en nuevas lenguas. La señal de que Cristo vive es esta iglesia, hermano. La señal de que la sangre de Cristo fue aceptada es usted.
Usted y yo somos pruebas de que la sangre de Jesucristo fue aceptada en el cielo. Prueba de ese sacrificio es la iglesia. Prueba de ese sacrificio y de esa sangre son las señales del Espíritu Santo. Prueba de que la sangre fue aceptada es el bautismo del Espíritu Santo que usted recibió un día. Prueba de que la sangre de Jesús fue aceptada es que usted un día habló en lenguas. Prueba de eso es que han sido sanados muchos enfermos. Aleluya. La resurrección de Cristo proveyó la regeneración de los cristianos que estamos perdidos. La muerte de Cristo fue indispensable para que usted y yo viviésemos. Si usted y yo entendiéramos el valor de esto, viviríamos de rodillas en la presencia del Cristo que lo pagó todo por nosotros para librarnos del pecado y de la muerte. Si usted lo entendiera. A veces no, la gente lo mira de cualquier manera. La resurrección de Jesucristo es el patrón que nos indica a nosotros que un día los cuerpos también van a resucitar. Cristo resucitó y como Él resucitó, la iglesia también resucitará un día para gloria de Dios. Aleluya. La resurrección de Cristo es prueba de una vida futura y eterna. Ahí tenemos varios aspectos. Primero, porque Pablo dice, mire, si Jesús no resucitó, no hay resurrección para nadie. Porque ese era el tema que tenía Pablo con los corintios. No había resurrección. Si Jesús no resucitó, estamos perdidos. Mire dos cosas, hermanos, para los amigos. No sé si me entiendan. La Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto no se dice en algunas otras religiones, pero la Biblia lo dice. Y la esperanza más grande de la iglesia es el arrebatamiento de la iglesia. La esperanza más grande que usted tiene es que un día resucitará si está muerto. Usted no muere. Decía esta mañana, usted no muere. Muere el cuerpo, pero su espíritu y su alma siguen viviendo en la presencia de Dios. Aquí es donde está el secreto. ¿El secreto cuál es? Que algunos van a resucitar para vida eterna. Juan 5:28. Y otros van a resucitar para vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué es estar en Cristo? Los muertos en Cristo. ¿Qué es estar en Cristo? Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. ¿Qué es estar en Cristo? ¿Qué es? Primero, oír a Cristo, oír la palabra, creer la palabra, obedecer la palabra, arrepentirse, creer la palabra, obedecer la palabra, arrepentirse en el nombre de Jesús, bautizarse en el nombre de Jesús. Amigo, usted debe bautizarse si quiere ser salvo. La Biblia habla del bautismo para los adultos, no para los niños. Jesús fue bautizado de 30 años. Los apóstoles y demás fueron bautizados adultos, porque el niño no tiene conciencia de lo bueno ni de lo malo. Quien tiene conciencia de lo bueno y de lo malo es usted y yo. Una de las cosas que el bautismo exige es esta. El Señor dijo, el que creyere y fuere bautizado. Tiene que creer primero y luego bautizarse. Lo otro, Pedro dijo, arrepentíos y bautícese. Tiene que creer primero, arrepentirse primero y luego bautizarse. Usted tiene que ser consciente usted mismo, no su papá, sino usted, de que necesita ser salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Debe bautizarse, debe. Claro, si quiere ser salvo.
debe bautizarse en el nombre de Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No existe. No existe. No existe. Debe bautizarse. Debe andar en santidad. No es que se bautizó y sigue en la misma. Debe andar en santidad. Debe ser una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dice Pablo: el que hurtaba, no hurte más. El que mentía, no mienta más. El adúltero, no más. Tenemos que abandonar el viejo hombre y echarle mano al nuevo hombre. ¿Es usted un nuevo hombre? Es la pregunta que le hago esta mañana y usted mismo le responde. Estar en Cristo es vivir en santidad. No ser perfecto, sino andar en el camino de la santidad. Efesios 4, Colosenses 3, Corintios 6 dice que es estar en Cristo. ¿Qué es ser nueva criatura? ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse es cambio de mente, cambio de pensamiento, cambio de vida. Arrepentirse es morir al mundo, morir al pecado y morir a sí mismo. Arrepentimiento no es darse golpes de pecho y rezar 5 Padre Nuestros y listo. No, Señor. Arrepentirse es ser nueva criatura, abandonar los pecados para siempre. Yo sé que Dios puede hacerlo y lo ha hecho con nosotros. Yo llevo casi medio siglo caminando con Cristo y sé que Dios sí tiene poder para guardarnos en todo momento. Y eso le pasa a usted. Sí tiene poder. Que hemos cometido errores, sí. Pero que Dios nos ha guardado, sí. Y somos nuevas criaturas, sí. Esos que son nuevas criaturas, cuando mueran, resucitarán primero. Eso dice la Biblia. Y usted, amigo, si no se convierte, se lo digo en el nombre de Jesús, si no se convierte, si no se arrepiente, si no cree el Evangelio, si no se bautiza en el nombre de Jesús, si no camina en santidad, tendrá que esperar 1000 años después de la primera resurrección y tendrá que resucitar para comparecer ante el trono blanco, donde su expediente le será puesto ante sus ojos, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al agua de fuego que arde con azufre. Qué pena, pero eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. No estamos aquí para con pañitos de agua tibia. Jesucristo fue el que más duro habló y le dice: si quieren ser salvos, le digo a los escribas y fariseos, víboras, hipócritas, que cierran el reino de Dios, no se convierten ustedes ni dejan convertir a los que se quieren convertir. Hermanos, es duro. Jesús habló duro y habló directo. Él no tiene ambigüedades y usted tiene que creerlo sin ambigüedades. Se debe arrepentir en el nombre de Jesús. Y eso le garantiza a usted la inmortalidad. Usted no se va a morir y se acabó todo. No, Señor. Es el cuento del gnosticismo, del comunismo, del panteísmo, que uno muere y se acabó todo. No, pues si eso fuera así, comamos y bebamos que mañana moriremos y se acabó todo. No, Señor. No, Señor. Los hombres resucitarán para vida eterna o para condenación eterna. Eso dice la Biblia. Todos los pecados que se han cometido, las injusticias, las guerras, los crímenes de lesa humanidad que se han cometido, no se van a quedar en la impunidad. Si el juez es sobornable, si las leyes de la tierra son sobornables, Cristo no es sobornable. Y eso está en la presencia de Dios todo. Porque Dios traerá toda obra a juicio, toda obra encubierta, sea buena o sea mala. Amigo, un día te vas a encontrar con Él. Por eso quiero hacerte esa mañana una invitación. El rico no se quiso convertir y era judío, y por eso lo vemos en el infierno. Lázaro caminó con Dios y cuando murió lo vemos en el cielo. Usted no va a morir eternamente. Lo que usted haga aquí en su cuerpo, su alma le responde. Y es el alma suya, su pensamiento, su razonamiento humano, el que un día tomará cuerpo y tendrá que pagar las consecuencias de lo que hizo usted en la carne.
porque lo que el hombre sembrar, eso segará. Y allá, en la otra vida, no valen rezos, ni responsos, ni Padre Nuestros, ni culto, ni Biblia que valga, ya no vale nada. Lo que vale es aquí, aquí usted está vivo, se está vivito aquí, arrepiéntase aquí, conviértase aquí, conságrese a Dios aquí, para que usted mañana tenga que lamentar eternamente. ¿Oramos por un amigo? ¿Usted siente orar por un amigo? ¿Cuántos amigos tenemos aquí esta mañana? Levanten la mano los amigos. ¿Usted quiere que oremos por usted? ¿Quieren que oremos por usted? ¿Quiere venir aquí? Venga, sin ningún compromiso. Eso no hace evangélico usted. Lo que hace evangélico a una persona es cuando se convierte al Señor. Si usted ora, pide oración, no lo hace protestante. ¿Quieren venir? ¿Usted se quiere colocar de pie, hermano? Usted ama las almas, ¿cierto? Traiga a su amigo que levantó la mano, invítelo, tráigalo para acá. Venga para acá, aquí en la plataforma. Aquí vamos a estar orando por ustedes en el nombre de Jesús. Y ojalá que esto sea real, que sea una decisión real, real y contundente. Es su salvación, es la vida eterna, es su alma, no es la mía, es la suya. Cada uno dará cuenta a Dios de sus hechos y cada quien responderá delante de Dios. Vamos a darle tiempo a la gente, tranquilo. Nos faltan 5 minutos, no se preocupe. Gloria a Dios. Tráigalo, amigo, el que levantó la mano, baje. Si está en el palco, lo esperamos. Lo esperamos tranquilo. Venga para acá, acérquese, córrese para allá. Vamos a orar por ellos. Extienda sus manos a la plataforma, hermano, y ore por la fe. Para Dios no hay distancia. Dios puede escucharlo. Y ojalá que esta gente venga con un corazón quebrantado y humillado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, Dios.